William Ury y Roger Fisher son los creadores del proyecto de negociación de Harvard y juntos escribieron un libro titulado Cómo llegar al sí. Tras leer esta obra, me gustaría compartir contigo las lecciones más importantes. Según el libro, negociar no se trata de dividir las cosas a la mitad, insistir en un mi manera o la tuya, ni de ganar o perder. Si tu enfoque en una negociación es determinar quién gana, ya has perdido. Entonces, ¿qué significa realmente negociar? Para entenderlo, aquí van algunos ejemplos. Imagina a dos hombres discutiendo en una biblioteca. Uno quiere abrir la ventana para que entre aire fresco. El otro prefiere mantenerla cerrada para que el viento no desordene sus papeles. ¿Cómo resolverlo? ¿Dejar la ventana medio abierta? ¿Cerrar un poco? La bibliotecaria escucha a ambos. Va a otra habitación y abre una ventana allí. De este modo, logra que entre aire fresco sin que los papeles se vean afectados, dejando satisfechos a ambos. Otro ejemplo. Dos personas quieren compartir un pastel, pero no logran decidir cómo dividirlo de manera justa. Si cortas el pastel de cualquier manera, ambos probablemente sentirán que la otra persona obtuvo una porción más grande. ¿Cuál es la solución? Le pides a uno que lo corte y al otro que elija primero. Al saber que no podrá elegir, la persona que corta procurará hacerlo lo más equitativo posible, asegurando un reparto justo. Un último caso. Dos niños pelean por una naranja. Un padre decide cortarla en dos partes iguales y entregarles la mitad a cada uno. Sin embargo, uno de los niños solo quiere comer la pulpa y desecha la cáscara, mientras que el otro necesita la cáscara para preparar un pastel y tira la fruta. Si el padre hubiera preguntado ¿por qué cada niño quería la naranja?, ambos habrían obtenido el 100% de lo que necesitaban. Estos ejemplos nos enseñan que negociar consiste en encontrar soluciones que beneficien a ambas partes y preserven la relación. Pero, ¿cómo lograrlo? Aquí tienes un marco de 4 pasos para convertirte en un negociador eficaz. Paso 1. Enfócate en intereses, no en posiciones. La historia de los hombres discutiendo sobre la ventana ilustra un error común en las negociaciones: centrarse demasiado en las posiciones. Las posiciones son demandas concretas, mientras que los intereses son las razones subyacentes detrás de esas demandas. Cambiar el enfoque a intereses puede parecer difícil, porque estos suelen ser más sutiles o menos evidentes que las posiciones. Entonces, ¿cómo identificar los intereses de la otra parte? Haz preguntas como ¿por qué quieren lo que quieren? Intenta ponerte en su lugar y entender su perspectiva. Una vez que identifiques sus intereses, háblalos de manera abierta. Cuando las personas sienten que las entienden, son más receptivas. Además, creen que quienes las entienden son inteligentes y empáticos. Por supuesto, también necesitas comunicar tus propios intereses. La otra parte podría no conocerlos si no los expresas claramente. Para convertir tus intereses en opciones concretas, pregúntate: si mañana están de acuerdo conmigo, ¿qué acciones específicas espero de ellos? Paso 2. Usa estándares justos. Aunque entiendas bien los intereses de la otra parte, es inevitable que surjan desacuerdos. Por ejemplo, quizás tú deseas reducir el alquiler, mientras que el propietario prefiere aumentarlo. En lugar de entrar en un debate interminable, utiliza criterios objetivos para resolver el conflicto. Volviendo al ejemplo del pastel, permitir que una persona lo corte y la otra elija primero es una solución basada en un estándar justo. Los criterios objetivos son reglas imparciales que no dependen de opiniones personales, como precios de mercado, regulaciones legales, la opinión de expertos o estándares equitativos aceptados por ambas partes. Al aplicar estos principios,
En una negociación, no solo evitarás confrontaciones, sino que también lograrás resultados que ambas partes puedan considerar razonables. Con frecuencia, las personas se resisten a llegar a un acuerdo porque sienten que les estás exigiendo algo. Sin embargo, si planteas la situación diciendo algo como «vamos a consultar las normas o regulaciones», el enfoque cambia. Ya no parece que estés imponiendo tu voluntad, sino que estás siguiendo lo que establecen las reglas. Por ejemplo, supongamos que tienes un contrato de construcción de una casa que no especifica la profundidad de los cimientos. Si el contratista propone 60 centímetros y tú piensas que lo estándar son 1,5 metros, no es necesario ceder de inmediato. En lugar de eso, podrías decir, quizás me equivoque, tal vez 60 centímetros sean suficientes. ¿Existen especificaciones estándar del gobierno para este tipo de suelo? ¿Qué tan alto es el riesgo sísmico aquí? ¿Dónde sugieres buscar una referencia técnica que resuelva esta duda? Este enfoque cambia la conversación de un conflicto de opiniones a una búsqueda de soluciones basadas en hechos. ¿Cómo aplicar este principio de forma efectiva? Antes de comenzar una negociación, trabaja con la otra parte para identificar estándares justos que puedan servir como base para las decisiones. Por ejemplo, si tú buscas un precio alto y la otra parte prefiere uno bajo, podrían decir, ¿qué te parece si encontramos juntos un precio justo? ¿Qué criterios podemos usar para determinarlo? De esta manera, transformas un choque de intereses en un objetivo compartido. Paso 3. Invéntate opciones que beneficien a ambas partes. Volvamos al ejemplo de los niños discutiendo por una naranja. En lugar de dividirla por la mitad, pudieron encontrar una forma de satisfacer completamente las necesidades de ambos. Uno usaría la pulpa y el otro la cáscara. Este caso resalta la importancia de ser creativo al buscar opciones que beneficien a todos. Entonces, ¿cómo generar soluciones innovadoras? Aquí tienes una estrategia. Reúnete para una lluvia de ideas con tu equipo o incluso con la otra parte. No juzgues las ideas al principio. Deja que fluyan libremente. El objetivo es recopilar tantas como sea posible, sin evaluar si son buenas o malas en un primer momento. Diseña un ambiente informal y define claramente el propósito del ejercicio para fomentar la creatividad. Tras recopilar las ideas, identifica las más prometedoras y trabaja para mejorarlas juntos. A menudo, pensamos que las diferencias entre las partes son un obstáculo, pero en realidad pueden ser la clave para encontrar soluciones únicas. Como en el caso de la naranja, fue la diferencia en lo que cada niño quería lo que permitió una solución beneficiosa para ambos. Las diferencias no son el problema. De hecho, pueden ser el origen de las ideas más creativas. Paso 4. Separa a las personas del problema. Antes de empezar cualquier negociación, imagina una línea vertical que divide a una persona en dos mitades. De un lado está la persona y del otro, el problema. Este ejercicio mental ayuda a recordar que siempre debes priorizar la relación con la persona mientras abordas el problema con firmeza. Un error común es ser blando tanto con la persona como con el problema, lo que lleva a no obtener el resultado deseado. O lo opuesto, ser duro tanto con el problema como con la persona, dañando la relación y dificultando futuras negociaciones. La clave es ser amable con la persona y firme con el problema. Muestra aprecio y reconoce sus esfuerzos en cada etapa de la negociación. Pregúntate constantemente, ¿estoy manejando bien la relación humana en esta negociación? Es importante recordar que las personas tienen egos sensibles, perspectivas limitadas y con frecuencia interpretan mal tus palabras o intenciones. Por otro lado,
tú también puedes enfrentar tus propios obstáculos, frustración, enojo o percepciones distorsionadas que bloquean un acuerdo. Una buena estrategia para prevenir estos problemas es construir una relación con la otra parte antes de negociar. Llegar temprano para charlar informalmente o quedarse un rato después para conocer sus intereses personales crea un terreno más favorable. Diversos estudios han demostrado que estas interacciones informales hacen que las negociaciones futuras sean más fluidas y efectivas. Además, un vínculo personal reduce la tensión y facilita la resolución de conflictos, ya que existe un entendimiento previo entre las partes. Conocer a la otra parte puede aumentar las probabilidades de éxito en una negociación entre un 25% y un 30%. Sin embargo, podrías pensar, todo esto suena muy bien, pero ¿qué pasa si la otra parte no juega limpio? ¿Y si usan tácticas sucias, tienen más poder o incluso me atacan personalmente? Aquí tienes cómo manejar estas situaciones. Tácticas sucias. Algunas personas mienten o recurren a trucos de presión durante las negociaciones. Reconocer estas estrategias suele ser suficiente para neutralizarlas. Por ejemplo, si percibes que están usando la táctica del poli bueno y poli malo, podrías decir algo como: Joe, parece que tú y Ted están usando un enfoque de poli bueno y poli malo. Si necesitan tiempo para alinearse, no hay problema. Mencionar la táctica reduce su efectividad, ya que la otra parte empieza a preocuparse por perder tu confianza. En algunos casos, incluso basta con formular una pregunta para desactivar el truco. Sin embargo, es importante no personalizar las críticas. Concéntrate siempre en el problema y no en la persona. Por ejemplo, en lugar de decir, me pusiste deliberadamente frente al sol para molestarme, puedes reformular, el sol en mis ojos me distrae un poco. Podemos ajustar la reunión a otra hora para que pueda concentrarme mejor. Este enfoque mantiene el tono profesional y enfocado en la solución. Cuando la otra parte tiene más poder, si sientes que estás en desventaja frente a una parte más poderosa, evita convertir la negociación en una confrontación. La mejor estrategia en estos casos es desarrollar tu BATNA, mejor alternativa a un acuerdo negociado, por sus siglas en inglés. Piensa en la diferencia entre asistir a una entrevista de trabajo sin otras ofertas versus tener 2 ofertas adicionales en la mesa. En el primer caso, tienes menos poder porque dependes totalmente de esa oportunidad. En el segundo, puedes negociar con mayor confianza. Tu BATNA es tu plan B, el cual aumenta tu capacidad de retirarte si el acuerdo no cumple con tus expectativas mínimas. Para aprovechar tu BATNA, defínelo antes de empezar a negociar. Saber qué harás si no llegas a un acuerdo te permite fijar límites claros. Nunca digas, primero negociemos y luego veo qué hago. Sin un BATNA, estarías negociando a ciegas y corriendo el riesgo de aceptar términos desfavorables. Ataques personales. Cuando la otra parte deja de concentrarse en el problema y comienza a atacarte a ti directamente, la situación se vuelve complicada. Es natural querer defenderte, pero esto solo lleva a un estancamiento. Empujar solo provoca que ellos empujen más fuerte. La solución está en usar el jiu-jitsu de la negociación. Desvía sus ataques sin responder de forma reactiva. Aquí tienes 3 estrategias para aplicar. Explora sus motivos. Cuando te digan lo que quieren, en lugar de responder directamente con un sí o no, pregúntales por qué lo quieren. Esto te ayudará a comprender qué es realmente importante para ellos y a redirigir la conversación al problema. Pide su consejo. Si rechazan todas tus propuestas, cámbiales el papel. Pregunta, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías?
Esto los obliga a pensar desde tu perspectiva y podría llevar a soluciones más equilibradas. Invita críticas. En lugar de defender tus ideas, pregunta: ¿qué piensas que está mal en esta propuesta? Escuchar sus críticas puede brindarte información valiosa sobre sus intereses ocultos. Conclusión. Para cerrar, una historia que captura el verdadero espíritu de la negociación. En 1964, un padre estadounidense jugaba al frisbee con su hijo de 12 años en Hyde Park, Londres. Como pocos en Inglaterra conocían este juego, se formó un pequeño grupo de curiosos. Al cabo de un rato, un hombre se acercó y les preguntó: «Disculpen la molestia, llevo 15 minutos observándolos. ¿Quién está ganando?». Preguntar quién gana en una negociación es como preguntar eso en un matrimonio. Si tu enfoque está en ganar, estás perdiendo de vista el propósito real. El verdadero objetivo de una negociación es trabajar juntos para encontrar una solución que satisfaga los intereses de ambas partes. Espero que este video haya sido útil. Gracias por verlo y hasta la próxima.